Cuatro y 10 en punto. Muy buenas tardes a todos y a todas. La Universidad Pontificia Bolivariana y el programa de Historia les da la más calurosa bienvenida a la Cátedra de Historia UPB en su ciclo 2024-1, El mundo a los 35 años de la caída del muro de Berlín. En la tarde de hoy tendremos la primera sesión de nuestro ciclo con la conferencia El muro de Berlín y sus huellas en Europa, a cargo de nuestro docente Juan David Restrepo Zapata. Saludamos a los docentes y estudiantes, así como al público en general que nos acompaña en forma presencial en este auditorio, Guillermo Jaramillo Barrientos del Ecocampus de Laureles, así como a todas las personas que disfrutarán de esta charla a través del canal de YouTube UPB Humanista, siendo la salvedad de que ellos estarán en diferido, pero son bienvenidos y les agradecemos que nos estén acompañando. Nuestra directora tuvo un problema de último minuto, pero la profesora Margarita Restrepo presenta sus saludos y y me ha cedido a mí como el honor de, de abrir este ciclo. Si miran el calendario, realmente lo que estamos conmemorando va a pasar en el segundo semestre. Pero ¿por qué lo estamos haciendo este semestre? Para prepararnos. Y la idea del equipo de trabajo de Casus Belli, del programa de historia, es que estemos discutiendo, generando todo el clima para poder entonces entender ese fenómeno que nos va a transformar la vida hace 35 años. Muchos de ustedes no estaban aún ni en planes. Otros disfrutábamos de la juventud y o la niñez, pero el mundo que vamos a ver a partir de estas conferencias, recordemos en los ciclos de la Cátedra de Historia UPB vamos a tener cuatro. Hay dos relocalizadas. Normalmente vamos a estar los últimos martes de cada mes, pero el próximo mes, con la profesora Carmen, vamos a tener la Semana Santa, entonces vamos a estar en el tercero. Y a la profe Catalina le iba a tocar un día anterior a Puente, además del coloquio. Entonces también movimos al 23 de abril. Entonces, por eso no les vamos a decir como todos los martes últimos de cada mes, pero la idea es que vamos a tener cuatro sesiones. Primero con Juan David, que ya vamos a hablar de su conferencia. En segundo lugar va a estar con nosotros la profesora Carmen. Después va a estar la profesora Catalina Castrillón, viendo precisamente lo que es América Latina de los 35 años de la caída del muro de Berlín. Y cerraremos en el mes de mayo con los profesores Claudia Bendaña y Ramón Maya para ver el mundo del rock a los 35 años del concierto del muro de Berlín, para que nos preparemos desde todos los ámbitos a esta gran fecha como programa de historia. En la tarde de hoy contamos con la presencia y el saber de nuestro docente Juan David Restrepo Zapata, quien nos ofrecerá su conferencia El muro de Berlín y sus huellas en Europa. Juan David Restrepo Zapata es historiador por la Universidad de Antioquia, magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y doctorando en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Es docente del programa de Historia en la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Del colapso del imperio a la República Alemana, la génesis de Weimar, capítulo del libro publicado en el año 2024 por la UNAM, y Tirante Blanc de México. La Constitución Alemana de Weimar, 1919, una utopía en medio de la crisis, un análisis histórico sobre aspectos interventores, modernizadores y derechos sociales. Artículo publicado en 2018 por la Revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y Nation State Building in Colombia, Reflection and Lesson Learned in the Time of Crisis, capítulo del libro publicado en el año 2021 por el Centro de Estudios Contemporáneos de la Universidad de Edimburgo. Tras su ponencia, abriremos un espacio para las preguntas del público presente en el auditorio. Para todos y todas, muchas gracias. También un saludo muy caluroso para las personas que nos ven en diferido por YouTube. Solucionaremos esa dificultad para nuestras próximas sesiones. Juan David, tienes la palabra y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles por su presencia. Es grato tenerles por aquí. Somos pocos, pero bien avenidos todos. Lástima pues que están por allá tan lejos, pero espero que el calor humano alcance a llegar hasta el frente de este auditorio. Eh, sí, ahorita, bueno, también quiero expresar mi agradecimiento al programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, a la doctora Margarita Restrepo, al doctor Diego Bernal y, por supuesto, a la universidad por la invitación a este espacio, que, insisto, es un espacio bastante gratificante y sobre todo permite un encuentro en un ámbito distinto con ustedes, estudiantes, profesores, y a reflexionar sobre todo frente a estos aspectos que son medulares. Me corresponde entonces hablar de la caída del muro de Berlín, ocurrida en 1989, pero sobre todo sus huellas en Europa. Quería iniciar esta charla con un poemita de el señor Mario Benedetti que dice así. Se titula El epigrama con muro. Me pareció bastante interesante porque sobre todo se escribe en el marco de la caída del muro. Y así el poema. Entre tú y yo, mengana mía, se levanta un muro de Berlín hecho de horas desiertas, añoranzas fugaces. Tú no podías verme porque montaban guardia los rencores ajenos y yo no podía verte porque me encandilaba el sol de tus augurios. Y no obstante solía preguntarme cómo serías en tu espera. Te abrirías, por ejemplo, los brazos para abrazar mi ausencia. Pero el muro cayó, se fue cayendo. Nadie supo qué hacer con los malentendidos. Hubo quien los juntó como reliquias, y de pronto una tarde debí emerger por un hueco de niebla y pasar a mi lado sin llamarme, ni tocarme, ni verme, y correr el encuentro de otro rostro, rebosante de calma cotidiana. Otro rostro que tal vez ignoraba que entre tú y yo existía o había existido un muro de Berlín que al separarnos desesperadamente nos juntaba ese muro que ahora es solo escombros, más escombros y olvido. Un poema entonces de Benedetti que recuerda en parte esa fragilidad de lo sólido, como vamos a ver a continuación. Es entonces que la caída del muro de Berlín de 1989 puede ser considerada como trascendental porque marca el fin de una época, pero al mismo tiempo marca unas profundas transformaciones en el concierto internacional europeo. Simboliza un acto de demolición que representa en últimas la superación física de una barrera que dividía a la ciudad de Berlín, pero que también simbolizaba el colapso de una cortina de hierro y del final de la Guerra Fría. Este momento, que es coyuntural, desencadena un proceso de transformación en Europa que aún perdura. Sin embargo, esa transformación no es absoluta, como veremos a lo largo de esta intervención. Por ejemplo, para el caso alemán, que es en el que me especializo, aún siguen existiendo marcadas diferencias entre el este y el oeste. Avanzadas las décadas, incluso la economía de algunas regiones en la en la Alemania del Este aún no se han recuperado. Algunas regiones de la Alemania del Este aún dependen de la extracción de modelos primarios de carbón sobre todo, y el gran problema es que estamos ante la desaparición del modelo extractivista de carbón en las próximas 2 décadas del modelo económico del país hermano. Además, si observamos, por ejemplo, cuál es la representación de los que habitan las grandes ligas del Estado alemán o del Bundestag, es decir, del Parlamento alemán, observamos que las gentes de de la Alemania del Este aún no tienen puestos significativos ni representativos en el Bundestag. Es decir, los ciudadanos, entonces, tuvieron que aprender desde cero a vivir en una nueva sociedad. Ciudadanos que llevaban 40 años viviendo bajo el molde soviético. Por eso entonces, para algunos analistas, lo que sucedió tras 1989 no fue una simple reunificación,
sino que más bien fue una asimilación de un sistema por otro al interior de las mismas fronteras germanas. Con ello entonces quiero plantearles una hipótesis para esta conferencia. Quiero plantear que la caída del muro de Berlín se esgrimió como la mejor excusa para presentarle al mundo una renovación del capitalismo, ahora hegemónico sobre los cimientos del imperio global estadounidense, que una vez derrotado el enemigo comunista, se convirtió en la potencia y la policía indiscutible del mundo, cosa que 35 años después parece aún no estar revertida. Ahora, si esto... Así entonces, estos cambios de paradigmas no son cosas menores. La caída del muro puede ser el punto de partida para explicar un proceso de cambio que es mucho mayor que la simple reproducción de la cuestión alemana, que pasa, por ejemplo, por el fin de la Guerra Fría, la alteración del orden mundial y en el ámbito continental, el avance de la integración europea. Se asumió entonces que estas fechas marcaron el colapso interno de los totalitarismos comunistas y quedaría demostrado el avance irresistible de la democracia liberal, la superioridad de Occidente, de un Occidente que de hecho es euroatlántico, sobre el resto del mundo, y por ende entonces quedaría demostrada la tesis de Francis Fukuyama frente al colapso de la historia, frente al fin de la historia. Tesis justamente que se desarrolla en este libro. Incluso, aquel fue un momento donde conceptos como globalización tomaron fuerza para vincularse en la mayoría de los estudios sociales y humanos que nos atraviesan hoy. Por eso, 1989 también puede ser leído como el momento de la efervescencia de la crisis de las ciencias sociales y humanas, cosa que intentaré desarrollar más adelante. Para darle un análisis en profundidad entonces a estos procesos de transformación de hondo calado, quiero llamar un punto de partida frente a los aspectos que condujeron la crisis de la República Democrática de Alemania, que era justamente el territorio ocupado por el mundo soviético. Recordemos justamente que tras la derrota del país germano durante la Segunda Guerra Mundial, se levantó una división ideológica que reflejaba tensiones inherentes a la Guerra Fría entre las potencias vencedoras del conflicto. Esta imagen es altamente reproducida, aunque últimamente circula por algunos pasillos la latencia de que podría llegar a ser falso. Pero en últimas ustedes saben que no importa tanto la veracidad, sino la capacidad de representar ese pasado en la historiografía. Así entonces, las implicaciones de esa Segunda Guerra Mundial en la Europa del Este van a ser incluso analizadas por un texto como el que les presento a continuación de la profesora Anne Applebaum, un texto bellísimo que nos refiere justamente a la destrucción de la Europa del Este, una Europa que no estaba acostumbrada precisamente a un modelo soviético, sino que ustedes saben a qué modelo estaba acostumbrada la Europa del Este, que estaba justamente más bien vinculada con los modelos fascistas y totalitarios, como era el caso de Hungría, como era el caso de Checoslovaquia, Polonia o la misma Alemania. Implantar este modelo significó entonces la aplicación de tácticas represivas y el establecimiento de un control totalitario en los estados ahora comunistas, destacando la creación de policías secretas y la eliminación sistemática de la oposición. Esta maquinaria implacable de vigilancia y represión era liderada justamente por la Stasi, esa policía hermano oriental que reprimía cualquier efervescencia que estuviera presente en el territorio y que fuera una crítica directa al Estado socialista. Era entonces la constitución de un gran hermano comunista en territorio germano, creada incluso como una réplica perfecta de la KGB. La Stasi entonces procuraba todo el tiempo estar observando a las personas y por eso conformó un grupo enorme de agentes que era ocupado por aproximadamente 90.000 funcionarios directamente y otros 180.000 informantes. Es decir,
había casi que un policía en cada esquina de la Alemania soviética. Un servicio entonces de espionaje y represión bastante exitoso. Así entonces, la materialización del sistema soviético se perfeccionó en últimas con ese muro que estamos viendo en las diapositivas. Un muro que tenía una extensión aproximada de 160 kilómetros que aislaban a la capital del Estado alemán con su contraparte en el lado occidental. No solamente entonces era una capital, Berlín, que quedaría aislada del mundo occidental, sino a su vez que se convertiría en una cárcel a cielo abierto. Por eso entonces estamos viendo que para los soviéticos el muro se constituía como un muro de protección antifascistas y cuidado con los lenguajes que voy a utilizar a lo largo de esta sesión, que podría ser equiparado como un muro que contenía la huida y la deserción de muchos ciudadanos que estaban ubicados justamente en el bando occidental. La Stasi entonces logró una perfecta correlación de fuerzas entre los que estaban adentro del muro y aquellos que querían comenzar a plantear un ataque directo frente al Estado socialista. Hay que decir una cosa adicional y es que justamente el colapso del régimen soviético va a empezar desde adentro, justamente desde estos modelos de incorporación de discursos absolutamente fuertes y represivos contra la sociedad, como ya vamos a ver entonces más adelante. Ahora bien, la pregunta entonces que también quiero defender a lo largo de esta sesión es ¿por qué ese sistema se derrumbó y qué lo llevó a su fin? El colapso del régimen no fue para nada esporádico, como se ha venido diciendo. No fue solamente una noche en 1989 la que abrió las fronteras de Europa. Esta estuvo rodeada por un sistema de acontecimientos que deben considerarse y que dan cuenta justamente de la implosión de ese sistema soviético. En primer lugar, entonces, es necesario observar detenidamente el ascenso de Mikhail Gorbachev, el secretario general del Comité General del Partido Comunista Soviético, que ascendió al poder en 1985. Ascendió como una suerte de casi que azar, porque justamente a quien ponían en el cargo de la Secretaría General del Partido Comunista moría y así sucesivamente hasta que el último que les quedó fue el señor Gorbachev. Este sujeto llegó con un programa reformista que secretamente pretendía una actualización de su país, no solo con respecto a Occidente, sino frente a las reformas exitosísimas de Deng Xiaoping, que venía impulsándolas desde 1978. Unas reformas que a todas luces parecía aventajar a los chinos sobre los soviéticos. Así entonces, la famosa perestroika de Gorbachev o reestructuración permitió una crítica más abierta al sistema político y reveló la magnitud de los problemas económicos y sociales que enfrentaba la Unión Soviética. Además, Gorbachev adoptó una postura más conciliatoria hacia Occidente y participó en conversaciones para el desarme con los Estados Unidos e intentó descentralizar el poder, transfiriendo algunas responsabilidades y autoridad a las repúblicas soviéticas. Y por allí entonces tendremos que examinar la implosión más adelante. Sin embargo, eso también avivó los movimientos nacionalistas y la demanda de autonomía por parte de muchas repúblicas. En segundo lugar, a finales de 1979 ocurrió una desastrosa campaña soviética en Afganistán. La imagen que estamos viendo en la parte inferior de las diapositivas nos va a ilustrar un cómic al respecto. Los afganos tuvieron que repeler una presencia sistemática del ejército rojo en su territorio que en últimas salió muy mal para los soviéticos. Y al mismo tiempo en el que la URSS estaba invadiendo a Afganistán, muy cerca de ese mundo, en Irán, estaba triunfando la revolución islamista por parte del Ayatollah Khomeini. Con ello entonces, la resistencia afgana, junto con el triunfo del Ayatollah Khomeini,
propuso que grupos radicales y agencias de seguridad occidentales, como la CIA o el o el MI6 de Gran Bretaña, buscaran consolidar una defensa de las figuras de emancipación afganas y con ello controlar la expansión del mundo soviético, y con ello entonces fraguaron una lucha sin cuartel que fue absolutamente desastrosa para los comunistas y debilitó sobre todo la imagen de la URSS en el mundo. Esta imagen justamente nos recuerda, sobre todo la superior derecha de sus pantallas, una famosísima reunión que tuvo el señor Reagan con algunos extremistas musulmanes. Por ende, entonces, un tercer lugar de este mare magnum de episodios que se completan para entender lo que sucedió en la Unión Soviética a finales del siglo XX, se puede entender desde la posición de Ucrania y Checoslovaquia. Estos dos países consolidaron frentes democráticos que desafiaron a los regímenes de partido único y de control soviético. Y con ello entonces marcaron una crucial transición política en la Europa oriental. Y en Hungría, por ejemplo, se reflejaron medidas que rápidamente transfirieron las economías a un sistema de mercado y descentralizaron la economía, generando demandas por una mayor apertura política. La apertura simbólica de la frontera austro-húngara, justamente entre abril y junio de 1989, debilitó aún más el gobierno de los soviéticos, permitiendo a los ciudadanos de la Alemania Oriental huir hacia Occidente y simbolizando entonces con ello cambios sistemáticos en la región. Insisto, estamos hablando de los últimos años de esa década de los 80 del siglo pasado. Por su parte, en Checoslovaquia, la revolución del terciopelo, la que estamos viendo también en la parte superior extrema izquierda, de derecha para ustedes, destacó justamente por su carácter pacífico y consensuado. Liderado por un frente democrático encabezado por Havel, defensor de derechos humanos, y un defensor radical de la posición política, de la tarea política de los sujetos en Checoslovaquia, encaró unas protestas definidas y radicales frente al gigante soviético. Estas protestas masivas en ciudades como Praga definieron y reflejaron entonces un contexto que comienza a ser generalizado. Frente a ellas, Gorbachev parecía entonces estar absolutamente incapacitado para dar respuestas. Por eso entonces vemos que frente a la avanzada de los proyectos democratizadores, si se vale, en el mundo checoslovaco, la reacción comunista fue bastante. Y en cuarto lugar, la llegada de Gorbachev al poder permitió que la URSS llevara a cabo un proceso de descongelamiento frente a la política internacional, aún bajo el modelo de la bipolaridad de la Guerra Fría, con acercamientos entre Washington y Moscú, donde los temas claves eran el futuro de los dos estados alemanes. En este contexto, justamente, el canciller germano Kohl asumió una posición activa a favor de la reunificación. Sin embargo, no estuvo exento de fuertes críticas que proveían tanto del presidente socialista francés, Francois Mitterrand, como de la primera ministra británica, la señora Thatcher, quienes se oponían a la idea de una Alemania unida porque podría propiciar viejos problemas y poderes que antes había padecido la de Alemania de 1871, la Alemania de 1914 y la Alemania de 1939. Es decir, era una reconciliación que a todas luces no era leída bien por todas las partes. Además, entonces, en 1989 fue un año absolutamente definido para la historia contemporánea. Observemos justamente que entre abril y junio de aquel año se abrió una grieta política en China con las masivas y televisadas manifestaciones de estudiantes en la ciudad de Beijing, que pasó a la historia como la masacre de Tiananmen. Algo que vería con horror el grupo de países del Pacto de Varsovia, es decir, el grupo de líderes de la Europa del Este.
En junio, justamente, además, se celebraron las primeras elecciones abiertas de Polonia desde la Segunda Guerra Mundial y el resultado fue la caída del Partido Comunista en Polonia. Y además, en ese mismo país hubo una participación directa respaldando política y moralmente a las transiciones de Polonia por parte del Papa Juan Pablo II, lo que fortaleció directamente el nacionalismo católico polaco. Ese mismo año, en 1989, murió el señor Ayatollah Khomeini, el gran líder iraní, quien con su muerte selló un nuevo escenario geopolítico en Asia Central. En julio, justamente, se consolidó la reforma federal de Yugoslavia que daba lugar al fortalecimiento de unidades nacionales en un sistema federal y dejaba al descubierto una fractura que indirectamente traía a la escena las consecuencias de aquellas guerras balcánicas de finales del siglo XIX. Y con ello entonces, y por último, que tal vez el más medular de todos estos procesos, el de Afganistán, había arrojado que la Unión Soviética se tendría que retirar de aquel país y con ello 350.000 soldados salieron derrotados y llegaron a Moscú y a sus alrededores con una derrota tras bambalinas. Así entonces, una vez caído el muro de Berlín, esa caída en noviembre de 1989, y ante la inquietud militar de la Unión Soviética, se produjo esa reunificación inmediata de Alemania y la reaparición de la antigua Alemania en el centro de Europa. Para la nación reunificada, los problemas entonces no se hicieron esperar. La necesidad de inyectar una gran cantidad de fondos para modernizar la estructura productiva salieron en parte de una enorme subida de impuestos. Además, se buscó una acelerada reestructuración de la administración y se apoyó un proyecto de privatización acelerada y mal organizada que aumentó drásticamente el poder, el desempleo en la Europa, en la Alemania. Justamente para uno de los teóricos de la caída del muro de Berlín, Ricardo Martín de la Guardia, es necesario entonces analizar la crisis de identidad que afectó a buena parte de los alemanes del este, gentes que durante 4 décadas habían vivido en otro sistema social, represivo, con otros valores, otras estructuras, otras formas y maneras de relacionarse, que vieron como el mundo que conocían y en el que muchos se sentían angustiados, pero otros también seguros, se desmoronaba. No fue gratuita entonces la aparición de problemas identitarios, de un profundo debate intelectual suscitado a raíz de la unión de las dos Alemanias por la vía de la práctica anexión de la RDA, la República Democrática Alemana, la comunista, por la RFA, la República Federal Alemana, que justamente se volvió a poner en debate el asunto de cómo se iba a dar esa reunificación. Así entonces, esto unido a la transición postcomunista de Polonia, consolidó de nuevo un concepto geopolítico de Europa Central y creó una frontera compleja con la URSS. Justamente aquí vemos cómo ese desmantelamiento del muro de Berlín convocó a gentes del este y el oeste. Eso sí, muchos que estaban en el este solamente pasaban a conocer la nueva ciudad, pero muchos de ellos continuaron asentados en el este. La recomendación es consultar justamente a Ricardo Martín de la Guardia, que insisto, tiene una muy buena disertación sobre ese tema en este libro. Ahora, el gigante soviético entonces vivía al mismo tiempo el surgimiento de movimientos nacionalistas y religiosos, del que surgiría, por ejemplo, uno como el ucraniano, más que de partidos políticos de orientación capitalista. O tengamos eso en cuenta. Estos partidos de corte nacionalista y religioso serían los que harían una directa oposición al modelo político comunista. Así entonces, más adelante, en 1991, el señor Gorbachev padeció un golpe militar por parte de sectores conservadores del secretariado del partido y no tuvo éxito. Sin embargo, la inestabilidad
del régimen llevó a su implosión y acto seguido las repúblicas socialistas declararon su independencia. Parecía entonces que la historia había llegado a su fin, según Fukuyama. Él publicó esa clásica obra donde pronosticaba que tras la victoria de un modelo ideológico en lo económico y en lo político, era cuestión de tiempo que todo el mundo acabara adaptando. Las ideologías, según Fukuyama, habían sido el principal motor del conflicto y quedando reducidas a solo una, ya no tenía por qué seguir habiéndolo. La crisis hizo que una parte importante de las referencias de las ciencias sociales tuvieran que redescubrir discursividades y prácticas no marxistas para explicar el nuevo escenario mundial que deshacía el antiguo modelo bipolar de la Guerra Fría. Es en ese contexto donde no era comprensible ni factible explicar asuntos como la tercera revolución industrial, el papel de la religión en la política o problemas sociales y políticos que vinieron a multiplicarse en 1991. Fukuyama entonces sostenía justamente que el último hombre, el sujeto post-histórico, tendría un interés meramente económico y ya no habría ninguna abstracción en forma de ideología que lo moviera a la acción, a defender sus ideales, a luchar por ellos o incluso a morir y matar para que ellos se consiguieran. Los conflictos serían entonces simplemente cuestiones individuales o, como mucho, fricciones propias de la vida en colectividad. No obstante, esta nueva hegemonía global de la democracia y de Occidente judeocristiano aún no parecía estar a salvo de eso que estaba pronosticando el señor Fukuyama. Justamente, parecía que los muros del mundo caían. El proyecto de la paz perpetua de Kant se materializaría a partir del fortalecimiento de instituciones como la ONU o la Unión Europea y que la distensión daría paso a la globalización. Un hibridismo cultural jamás visto impondría valores, formas de consumo, mecanismos de circulación, exaltaría al individuo en su máxima expresión. Luego de la década de los 90, la reinvención justamente de Occidente encontró no solo las ideologías de corte europeo, sino, sobre todo, encontró que el otrora mundo colonizado podría volver más fuerte y que esas ideologías podrían volver a ser fuentes de tensión. Así entonces, los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2001, el 11 de septiembre de 2001, perdón, se constituyeron como un renovado enfrentamiento entre bloques culturalmente separados, donde la imposición de valores fundamentalistas operarían como material aglutinante para sociedades polarizadas. Si el muro de Berlín reconcilió a la Europa occidental con la oriental, él mismo detonó nuevas formas de conflicto que ahora se harían globales. Samuel Huntington, a quien gusta citar bastante, lo proclamaba como el choque de las civilizaciones. La unipolaridad significaba que la policía mundial tendría el mismo uniforme, no de corte inglés ni francés, sino de corte norteamericano. Y con ello, la autorización para la intervención no demandaría un pacto interestatal. La acción podría ser unilateral con apoyo de otros estados para garantizar legitimidad. Por supuesto, derrotar el comunismo ahora no era el objetivo, sino derrotar el fundamentalismo. Irak, Afganistán, incluso Siria, Egipto, el Líbano, durante la primavera árabe, fungieron entonces como nuevas fronteras ideológicas. Con ello entonces, la Europa pareció, más bien padeció, la mayoría de atentados de posguerra fría. Por ejemplo, aquellos ocurridos en Madrid 2004, los que tienen en la parte superior a mano derecha, causaron 191 muertes y miles de heridos. Los atentados de París de 2015, los que tienen en la parte derecha, causaron 130 personas muertas y tuvo como organización responsable al grupo yihadista ISIS. Otro más en Francia, en Niza, causando 86 muertos y cientos de heridos, donde justamente un conductor del camión era simpatizante del yihadismo. Y el último, por no mencionar más, fueron los
ataques a la Rambla de Barcelona, donde se utilizaron vehículos y cuchillos y resultaron 16 muertos y 100 heridos. En todos ellos, el Estado Islámico reivindicó la autoría. Por supuesto, es importante destacar que estos actos no representan a la totalidad del mundo musulmán y ellos mismos condenan justamente el terrorismo. Sin embargo, estos actos no sirven para aniquilar la tesis de Fukuyama. Es decir, no estábamos ante el fin de la historia. Y Europa pareció volver a sentir el rigor de estas atrocidades. Mientras tanto, entonces, por el otro lado, el gigante del oso volvía a despertar. En 2005, fíjense en esto, el presidente Vladimir Putin afirmó que el desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Y entonces, cabe preguntarse, a estas alturas de la charla, ¿aún quedan algunos de esos viejos soviéticos latiendo? ¿Sigue latente la pesadez del muro de Berlín? ¿Se están reavivando nuevos conflictos pasados 35 años de aquella noche berlinés? ¿Será que Occidente ganó la Guerra Fría? Es aún vital, por ejemplo, el uso de conceptos como unipolaridad. Hay unos escombros del muro que se resisten a desaparecer, y a pesar de que en Berlín los rastros del muro cada vez son más opacados, la historia no resiste esa desaparición. Prueba de ello, por ejemplo, es que la OTAN, antes de la guerra con Ucrania, hacía ejercicios militares en Lituania, país del bloque báltico que entró a la Confederación Atlántica desde 2004. A su vez, el discurso de la visión heroica de los ejércitos soviéticos frente a la Alemania nazi persiste en la Rusia actual, sino que, miremos RT. Allí hay una conciencia colectiva que invita todo el tiempo a recordar por qué Berlín quedó bajo el control soviético. Se irradia un discurso de la gran potencia capaz de resistir a las hostilidades enemigas, a la presión externa, narrativa según la cual Rusia tiene una autoridad especial, una civilización especial que compensa la sensación de dependencia y pobreza de muchas personas en la vida cotidiana de la Rusia actual. Sin embargo, Rusia no tiene ni el poder adquisitivo ni la capacidad fiscal lo suficientemente fuerte para mantener en la práctica ese discurso de superioridad. Rusia no vivió un milagro económico como si lo vivió la China de Deng Xiaoping, por ejemplo. Además, siguiendo con la tarea, entonces, de responder a la pregunta por la reavivación de los viejos conflictos, hay que recordar que en algunos casos los renovados nacionalismos han utilizado la memoria histórica para reafirmar la identidad nacional y resaltar supuestas glorias pasadas. Y con ello han cuestionado la integración europea y la soberanía compartida. Esto ha llevado a debates sobre la efectividad y el futuro de la Unión Europea, que en algunas voces han abogado por una mayor autonomía nacional. Recordemos que gran parte de lo que incendió a la Europa de la primera mitad del siglo XX fue esa exacerbación de los nacionalismos, combinados con fuertes estatismos totalitarios. Y por ello, no se nos puede olvidar que el totalitarismo, como bien nos recordaba la profesora Hannah Arendt, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, es una creación distintiva de la modernidad europea. No hay que buscar sus orígenes en las tradiciones premodernas o en las sociedades no occidentales, sino en un tiempo y en un lugar mucho más próximos, en el seno mismo de los estados-nación europeos y de las democracias liberales. Por tanto, hay que cuestionar la autocomplacencia de Occidente, hay que revisar su concepción evolutiva, eurocéntrica de la historia y en concreto, hay que reconocer las semillas totalitarias que germinaron en las propias democracias liberales de la Europa moderna y que podrían volver a germinar en cualquier momento. Finalmente, luego de la caída del muro, se planteó una fuerte relación
entre democracia y globalización, que ha retomado la crisis a final de siglo justamente en discursos de las ciencias sociales, que todo el tiempo son leídas desde diagnósticos radicalmente opuestos. Para unos cientistas sociales, el proceso de globalización de todas las relaciones sociales, facilitado por las nuevas tecnologías del transporte y la telecomunicación, la expansión del libre mercado a todos los países del mundo, las nuevas migraciones internacionales, el final de la Guerra Fría y la formación de una sociedad civil mundial, estaría facilitando el avance de la democracia en el mundo. Por un lado, hay cada vez más estados soberanos, justamente debido a los sucesivos procesos de descolonización de las antiguas colonias europeas y a la fragmentación de los antiguos imperios coloniales, el último de los cuales había sido justamente el soviético. Y hay también cada vez más estados democráticos debido, en parte, al final de la Guerra Fría, que había permitido o permitió la democratización de los regímenes comunistas del este de Europa y de muchas dictaduras en América Latina, en África y en el sudeste asiático. Por otro lado, la globalización también entonces está permitiendo una cierta democratización de las relaciones internacionales mediante la participación de los estados en toda clase de organismos multilaterales, todos ellos, y también mediante la participación de organismos, insisto, en la deliberación, en la gestión y en la gobernanza más o menos informal de los grandes problemas globales. Para otros, en cambio, la globalización está provocando la crisis del Estado-Nación, soberano como actor político, y con ello la crisis de la democracia, y sobre todo la crisis de las ciudadanías de corte moderno. Y esto por un doble motivo, porque los poderes, los riesgos y las responsabilidades se han globalizado y escapan cada vez más al control de cada Estado aislado, hasta el punto de que ninguno es capaz de ejercer su soberanía sobre el capital financiero y el capital especulativo, las redes mafiosas y terroristas, el cambio climático o las enfermedades globales. Y además, porque las etnias, las lenguas, las religiones se habrían entremezclado en el interior de cada territorio nacional y ya no es posible entonces, según el otro debate, seguir identificando la ciudadanía con una nacionalidad homogénea. El resultado entonces es que hay una contradicción cada vez mayor entre las proclamas occidentales sobre la democracia, la soberanía, la ciudadanía, los derechos humanos y un proceso de globalización que avanza sin ningún control, entre comillas, democrático, en el que imperan los intereses de las grandes potencias, en el que se agudizan las desigualdades de todo tipo entre países, entre etnias, entre clases, entre sexos, en el que se agravan los grandes riesgos globales, como el cambio climático, el agotamiento de recursos naturales básicos, el agua, los bosques, las tierras, los océanos, y en el que millones de personas sufren cada año toda clase de violencias que resultan siendo crónicas, como las hambrunas, las matanzas, violaciones, etc. Así entonces, no sé si lo que resta será continuar con la defensa de Occidente con todo lo que lo implica, tal como se hizo desde las ciencias sociales luego de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente de ahí que la perspectiva de los estudios del mundo atlántico hiciera carrera en la historiografía. O, si al contrario, planteamos de nuevo la cuestión crucial de la democracia y con ella de la biopolítica, es decir, la defensa de la vida humana y de la biosfera terrestre. Creo entonces que esta tensión sigue absolutamente irresuelta y por eso, contradeciendo a Fukuyama, no hemos llegado al fin de la historia. De hecho, ella está más viva que nunca. Muchas gracias. Pasamos ahora entonces a la sesión de preguntas. Si alguien tiene, levanta la mano para iniciar.
Sonido. Bueno, mi pregunta principalmente es al hablar de todo este tema de lo que podría ser una atomización de los procesos identitarios, ¿no? Que al final termina siendo cada vez más pequeño, como usted lo va mencionando. ¿Cuáles considera que serían los mayores peligros de que esto se dé con tanto fervor como se dio con los nacionalismos en Europa a inicios del siglo pasado? Gracias, Aurelio. Dos cosas. La primera, fíjate que los nacionalismos cada vez están en mayor ascenso, sobre todo en la Europa del Este. Te fijas en el caso de Hungría, te fijas en el caso de Alemania, pero sobre todo esa Alemania del Este, son los movimientos ultranacionalistas los que están siendo efervescentes. De hecho, la AfD, ese partido de derechas, de ultraderechas alemán, tiene ecoes en la Alemania del Este. Ahora, frente a tu pregunta, no es posible calcular cuánto puede absorber el sistema democrático europeo un movimiento ultranacionalista o nacionalista. Lo que sí es claro es que no conjugan en muchas ocasiones liberalismo con nacionalismo. Acordémonos, entre otras cosas, que la tesis del señor Adolf Hitler era justamente combinar socialismo con nacionalismo, como un nacionalismo que arruinaba la idea de lo liberal y esas libertades propias del ethos individual del sujeto. Por eso abogaba por un Estado fuerte, un Estado que al mismo tiempo socializara los medios de producción, garantizar con ello que el Estado tuviera la capacidad de desarrollar un modelo de sociedad. Por eso entonces uno puede ubicar que hay muchos tipos de nacionalismos, sobre todo en el concierto internacional europeo, por no ir al mundo exterior, porque si no nos quedaríamos otra hora más aquí. Un nacionalismo de corte europeo como el de la FDA tiene sobre todo un pasado que le impide crecer en discursos, pero eso no le impide que hayan efervescencias y tampoco le impide que los radicalismos ganen escaños en sus parlamentos. Así que entonces, por supuesto, recordar en últimas que hay unos visos de superioridad incluso moral en muchas de estas representaciones del pasado que se utilizan con réditos electorales, garantiza que haya un apoyo de la colectividad. Y ese apoyo de la colectividad se hace mayor. Calcularlo tal vez no es posible en estos momentos, pero las cosas cambiaron justamente cuando Rusia decide atacar Ucrania, que ha sido el mejor acicate para profundizar muchos de estos nacionalismos en el concierto, por lo menos, interior del espacio europeo. Bueno, y podríamos seguir diciendo que estos nacionalismos eh, vienen teniendo una carrera de larga trayectoria. Yo ponía aquí una diapositiva de el Brexit. Un Brexit que utiliza, por ejemplo, los medios digitales para comenzar a procurar una voluntad general. Una voluntad general que solamente se consigue intentando que las personas tengan gustos afines que se consiguen con redes sociales. Entonces, frente a el mare magnum de elementos que la historia contemporánea actual nos está trayendo, no es posible entonces no ubicar cuál va a ser la máxima proporción de los movimientos nacionales. Gracias, Aurelio. ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes. Por lo que nos contaste, que pasó en Alemania y que sigue pasando, ¿cómo eso se puede trasladar a lo que se está viviendo hoy en día en América Latina? Frente al auge de los nacionalismos. América Latina es un horizonte de comprensión algo distinto, sobre todo porque aquí pareciera que el péndulo estuviera yendo no hacia el auge de los nacionalismos, sino hacia lo contrario. Y lo digo en este sentido por algo que es clave. América Latina ha tenido todo el tiempo
proyectos de intento de concreción de una idea de institución supranacional. América Latina ha procurado conformar organizaciones como la OEA, que es la única que triunfa, pero que tiene a un Mercosur que implica una conjunción de fronteras, pero también tiene una confederación de estados del Caribe que fracasó. Es decir, todo el tiempo está intentando derrotar muchas de las fronteras que aunan a estas sociedades. Pero sobre todo, sobre América Latina, no han caído esos discursos que apelan a la racialidad, por ejemplo, como un elemento que disgregue a las gentes que habitamos en este espacio territorial. Con ello, entonces, lo que imbrica contenido, lo que dota de sentido y de teoría y de epistemia a los discursos nacionalistas europeos, no es lo mismo que dota de sentido a los discursos latinoamericanos. Tal vez entonces esa sincronía cultural en la que se encuentra América Latina no necesariamente va a poner en el mismo lugar estos discursos nacionalistas del espacio europeo. Además, porque si retomamos entonces las tesis clásicas las tesis sociales clásicas, de la teoría social clásica, vemos entre otras cosas que para reverdecer la figura de un nacionalismo político es necesario tener un elemento básico, y es enemigos externos. América Latina no presenta esas dicotomías que arruinen sus amalgamas de identidad, como sí lo presenta la Europa actual frente a la avanzada nuevamente de Putin. Así que entonces la comprensión, las formas de comprensión del nacionalismo son radicalmente y sensiblemente distintas en el espacio europeo que en el espacio de América Latina. Gracias por la pregunta. Luigi. Entonces, la pregunta me surge de un comentario jocoso que le hacía un compañero, que era que por qué preferían ser invadidos, si por Estados Unidos, por Rusia o por China. Entonces me llamaba la atención por las respuestas que me daban. Y teniendo en cuenta que ninguno de nosotros es así, o de Estados Unidos, o de China, o de Rusia, la respuesta que indica que sea un modo jocoso está condicionada por la información que aún no llega de esos países. Claro. Y los lugares de información son las redes sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel juegan las redes sociales en todo este contexto político? Porque es algo nuevo. Todo esto de la Guerra Fría no existía. Entonces, no sé. Gracias. Gracias. Claro, okay. Muy buena pregunta, sobre todo porque cuando uno va navegando por Instagram o por Facebook, se encuentra a RT y se encuentra un letrerito que dice medio financiado por el Estado ruso. Lo mismo sucede cuando uno va navegando, se encuentra con un diario chino, resulta que también hay una leyenda que dice medio financiado por el Estado chino, pero no encuentro que hayan, digamos, elementos similares con los proyectos de América Latina o los estados hegemónicos en el otro mundo occidental. Es curioso eso entonces porque pareciera que los discursos estuvieran absolutamente sobrecargados y que entonces en la voluntad general que nos arrogan las redes sociales, que nos ponen a pensar bajo unos mismos parámetros y códigos aritméticos, hayan unas formas que usualmente compartimos. Y entonces esas otredades parecen tan extrañas a nuestras sociedades que resultan imposibles de asumir. Cuando pensamos a un mundo ruso, pensarlo desde su condición de pueblo eslavo, desde un pueblo que se hace diametralmente opuesto a la Europa del Volga o a la Europa del Rin o la Europa del Sena, nos hace pensar entonces que hemos siempre, incluso en nuestra ibris de pensamiento, tenido unas bases muy eurocéntricas. Pensar esas sociedades otras siempre se nos es extraño. E irnos a pensar un mundo como el ruso, creo que tú lo haces, o el mundo como el chino, como otros lo hacen, garantiza entonces que nos alejemos un poco de esos horizontes de enunciación, horizontes de comprensión. Por eso, en últimas entonces, las redes sociales llaman a construir esas voluntades generales que están sobrecargadas de un lado.
absolutamente sobrecargadas de impacto. Y eso entonces pone en jaque las formas en las cuales podemos acceder a la información, pone en jaque las formas en las que comprendemos las otras sociedades y siempre, sobre todo, las calificamos con parámetros y patrones que se nos son muy propios. Y con ello entonces las vemos las otras como profundamente ajenas. No es posible entonces uno apreciar una, voluntad general como lo terminarían siendo las redes sociales si esa voluntad general prejuiciosamente y sistemáticamente está bajo un solo horizonte de enunciación. Por eso entonces las redes sociales en últimas garantizan que tal vez haya solamente un bando que triunfe en este conflicto geopolítico, en estos conflictos geopolíticos. Y como sabemos, todo el tiempo no hay ni buenos ni malos, solamente hay un juego de intereses. También surge una duda con respecto al tema de la cultura, porque según las tesis clásicas de la geopolítica, la idea y la autoridad de un Estado o en relación se encuentra precisamente en la fortaleza de su Estado junto a su cultura. Pero en estos discursos nacionalistas que hemos estado comentando, se busca más que prolongar esa cultura o exportarla, lo que se busca es la mediatización o, digamos, la propaganda de esos discursos. La cultura pasaría a un segundo plano. Básicamente, en este siglo XXI, la cultura no es tan importante como teóricamente como ser en el siglo pasado. A ver, desmenucemos el comentario que acabas de hacer, Fred. Lo primero es que, en efecto, las sociedades actuales, en términos de disputa geopolítica, están en parte aferrándose a una idea de valores culturales que, en efecto, garantizarían una superioridad territorial o trono. Pensarse a una Rusia en los tiempos actuales, después de la entrevista de Putin, bueno, eso ya lo sabíamos, es de nuevo pensar el imperio de los zares, es de nuevo pensar una historicidad que había asumido a Pedro el Grande y a Catalina la Grande como las máximas representaciones de un estatismo imperial zarista. Y con ello entonces vender a la cultura rusa en la actualidad también hace parte de el mecanismo de traslación de aquello que híbridamente se inserta en una sociedad. Se está trasladando el ethos de lo ruso a otras partes, incluso a la Ucrania actual. Hace un año justamente yo hablaba de la rusianización de la Ucrania después del momento en el que se capturara todo el territorio ucraniano. Ustedes pueden ver la página web del Kremlin y allí encontrarán que hay un proyecto para la Ucrania después de la victoria de los rusos, donde el paso número 1 es rusianizar la Ucrania, eliminar con ello un proyecto que es inventado para Putin, ese proyecto del nacionalismo ortodoxo ruso, perdón, ucraniano, un proyecto que se emancipa de su metrópoli de Moscú y con ello la imposición de unos valores rusos que nunca se debieron haber perdido. Es esa patria o es ese territorio que supera las actuales fronteras del Estado el que se tiene que volver a imponer. Y entonces con ello también tendríamos que pensar que si pensamos por otro lado, vamos hacia el mundo oriental, vemos que también hay una venta de las culturas que garantiza una diplomacia cultural sine qua non, como nunca habríamos visto. El K-pop es un buen ejemplo de eso. O culturas como la japonesa que intenta expandirse por el mundo vendiendo el anime o vendiendo las comidas asiáticas que tal vez nos gusten o nos disgusten, pero que en últimas es una lectura de la venta de unos valores que son puramente culturales para garantizar una proyección geopolítica. Es decir, no está del todo claro que lo cultural esté totalmente rebasado. Al contrario, hay una hibridación entre lo cultural y lo económico que triunfó después de 1972 con la crisis del petróleo. Si algo tenemos que tener en cuenta es que el paso de la sociedad industrial a la sociedad de los consumos ahora no nos vende carros, sino que nos vende sensaciones.
ahora no nos vende un tornillo, sino que nos vende la capacidad de degustar un café a la luz de la luz. Eso garantiza entonces que los proyectos de el hibridismo cultural con el económico estén más vivos que nunca y que esa geopolítica se tenga que repensar. Por eso, a los clásicos de la geopolítica, Ratzel, Mackinder, Haushofer, bueno, Haushofer no tanto, sabemos su pasado, etcétera, y haya que repensarlos, rebatirlos y por eso proponer tal vez nuevas posturas desde las geografías críticas. Sí, Hola. A mí me gustaría preguntar acerca de, ahorita mencionaste algo acerca del Brexit, de cómo el nacionalismo pudo lograr separaciones de países de la Unión Europea. Pero me interesa es cómo pueden contrarreaccionar, por ejemplo, Escocia hacia el Brexit, porque según los que ellos tienen son más afines de la Unión Europea que el propio Reino Unido. me haces recordar un documental en Netflix que se llama Cambridge Analytica. Tal vez lo hayan visto, que justamente pone de manifiesto la intención de algunas organizaciones de captar datos y sistemáticamente ponerlos a favor de unos bandos en la política electoral que el mundo atravesaba desde 2015 hasta 2017-18 aproximadamente. Allí se analizan los casos del Brexit, se analiza incluso la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, pasa incluso por el referendo que se celebra en Colombia en 2016 por los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Y entonces uno observa que hay un detenimiento en las lecturas que se hacen del caso británico. Uno observa que ese Brexit entonces comenzó a ser asediado por unas propagandas de diversa índole, tanto favorables como en contra del proyecto de emancipación de los británicos frente a la Unión Europea. Ahora, la gran afugia de los escoceses es que ellos ven que económicamente, perdón, les es más útil estar presente en el bando europeo. Es el mercado europeo el que degusta y el que consume mayoritariamente su mejor producto de exportación. Es el espacio europeo el que, por ejemplo, recibe cantidades de migrantes escoceses para incorporarse en el espacio laboral europeo y con ello vieron con mucha, digamos, tristeza, si se puede decir la palabra, la postura del Brexit frente a el Estado inglés. Ahora, se han pronunciado últimamente diciendo que hipotéticamente se llamarían a nuevos referéndums para ver si se emancipan del perdón, del Estado británico, son cada vez ya en el siglo XIX, a escindirse del Estado británico y con ello entonces aún todo está por decirse, aunque no creo, te soy sincero, que se logre una escisión de la Escocia de los británicos. Te dice Luigi que cuál preferiría ser invadida, si Rusia o China. Ninguno. Yo creí que ibas a decir Rusia. No, no, ni Eh, realmente tengo varias preguntas, pero siguiendo como el hilo de las últimas intervenciones que se ha hecho, me gustaría hacerte una en torno a los nacionalismos y a los autoritarismos. Si algo ha caracterizado a los nacionalismos es porque dentro de muchos aparatos discursivos se basan también en las figuras de los héroes. En Alemania pasó algo particular y es que desde mediados, pues desde la posguerra, desde la segunda posguerra, hubo unas dificultades, o sea, capitales para definir héroes nacionales tanto en la RFA como en la RDA, sin que de alguna u otra manera entraran en unas discusiones supremamente profundas sobre si los podían utilizar como figuras de la nación alemana, de una nueva nación alemana.
hoy en día vemos que, y también en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, varios países de Europa están empezando a significar nuevos héroes nacionales, particularmente relacionados con los fascismos y con los autoritarismos de derecha. Me pregunto, dentro de estas construcciones de nuevos nacionalismos y de nuevos autoritarismos, ¿cómo crees que de pronto en Alemania, la cual es una sociedad con una cultura muy profunda, con unas diferencias sociales y económicas entre el Oriente y el Occidente abismales, cómo se puede empezar a crear y de alguna u otra manera a sanar el imaginario de una nación unitaria, pero que realmente está tan resquebrajada y con unas perspectivas totalmente opuestas? Gracias, Daniel. Cuando alguien menciona superhéroe en Alemania, yo recuerdo ese superhombre de Nietzsche. Y no es gratuito que lo recuerden, porque si retomamos la tesis de Nietzsche, el superhombre es ese elemento ario que tiene que recomponer sus tradiciones por la fuerza, que se hace vivo y vital en función de su organismo, un organismo que le es propio a ese sujeto por habitar el territorio, por tener un pasado cultural en común con nosotros. El superhombre de Nietzsche no es un superhéroe, pero es un sujeto de carne y hueso que garantiza la superioridad moral e intelectual de su propia sociedad. Entonces, el superhéroe como sujeto ha sido bastante utilizado por los autoritarismos, pero también por las democracias. Superman, por ejemplo, cruzando el Atlántico es bastante común para el momento de la Guerra Fría. No es gratuito, además, que haya una postura que invite a tener un héroe dentro de una nación. Las naciones necesitan, además de tener, digamos, puntos nodales, necesitan tener gentes a quienes admirar. Necesitan tener gentes que garanticen que el colectivo esté fijándose en un modelo de poner. Por eso, no creo que un nacionalismo que intente superar esos resquemores y esas cicatrices de la Alemania del pasado pueda utilizar una figura como la del superhéroe para garantizar la cohesión o la homogeneidad social. Sobre todo por un asunto adicional, y es que, en efecto, la reunificación garantizó que las fronteras se derrumbaran, pero no garantizó que las sociedades se emparentaran de nuevo. Y tú lo has mencionado. La RDA, la República Democrática de Alemania, la oriental, la soviética, aún presentan tensiones muy fuertes. Y lo decía ahorita más tarde, es allí, en la RDA, donde están naciendo los nacionalismos de extrema. Y eso entonces se está justamente aperturando, porque están buscando garantizar, o más bien, están construyendo un proyecto que, entre comillas, les devuelva ese esplendor que tal vez fue arrebatado por los occidentales. Pero por supuesto son discursos bastante nocivos a mi modo de ver. Con ello, no tengo la capacidad de prognosis para decirte cuál es la mejor receta para alentar un futuro del nacionalismo. Pero sí te podría decir, dando un revés a la historia, que esa figura del superhéroe no puede ser tan benéfica para alentar un movimiento que concilie posturas. Bueno, también depende de las formas en las que construyamos la idea del superhéroe. Pero de esas, de las que parte el superhéroe en Alemania, no son tan buenas que digamos. ¿Cuál es la palabra? Ah. Recurso más o menos especulativo en el sentido de que eh, pensás que, a ver, hay un autor que se llama Martin Bayer, el cual en un texto suyo dice que la caída de la Unión Soviética trajo pues, a las realidades contemporáneas tanto ciertos beneficios como ciertos beneficios. Dentro de los beneficios se encuentra el hecho de que se permite repensar los conceptos que se venían construyendo dentro de las academias occidentales desde la Segunda Posguerra,
con unas nuevas perspectivas. Uno de ellos es el que yo pues, recién mencioné, que es el de autoritarismo. Desde ciertas perspectivas se puede hablar de autoritarismos o coercitivos o económicos o incluso entre muchas comillas voluntarios. En estos momentos, ¿cómo podemos empezar a ver al autoritarismo dentro de las democracias europeas, sobre todo dentro de las socialdemocracias actuales europeas, como algo más allá de lo eminentemente coercitivo? Mira, cuando tú hablas de autoritarismo, yo tengo que pensar de nuevo en Giorgio Agamben. Él tiene una saga que se llama El Opus Acer y dentro de la saga tiene un librito que se llama Los estados de excepción. En ese librito que el señor Agamben, en ese librito Agamben propone tomar el concepto de la biopolítica en Foucault, pero lo reelabora. Y allí entonces desarrolla una tesis que para mí es absolutamente extraordinaria, por supuesto, también tomando la tesis del señor Foucault. Y es que los estados de excepción, puestos como la figura de exacerbación del autoritarismo, garantizan, entre otras cosas, ese monopolio del poder soberano que siempre ha deseado ejecutar el Estado. Es decir, el autoritarismo garantiza la reincorporación de los estatismos ya desaparecidos, justamente porque estamos apelando a una sociedad europea donde se renuncian a las soberanías. Y entonces se reclaman esos autoritarismos como propios, como la hibris del Estado que está desapareciendo por una globalización que está en avanzada. Entonces, la forma en la que se piensa incluso la coerción en términos de Agamben pasa más allá de la coerción y se traduce en la capacidad de colonizar cuerpos y mentes, es decir, en la capacidad de generar una híbrida de conocimiento epistémico para que tú no necesites de la coerción para actuar. Ese tal vez es una de las emergencias del siglo XX que se puso latente tanto en el mundo de los fascistas europeos, de los fascismos europeos, como en el mundo de los totalitarismos rusos, perdón, soviéticos. Así entonces, la coerción como un modelo de tomar a alguien y llevarlo a la cárcel o ponerlo preso no es útil frente al modelo agambiano. Es útil más bien capturar mentes y con ello fortalecer una híbris del poder absoluto soberano del Estado que pase por tener unos ciudadanos que les sean absolutamente benéficos para desarrollar su proyecto absolutista, perdón, autoritario. ¿Entendés? ¿Qué tal, profe? Yo Juan. quería preguntarte sobre la carrera armamentística que se está presentando en el mundo hoy, que si bien se puede ver que es un poco silenciosa en el sentido de que hay como unas tensiones latentes y que muchos avances tecnológicos, sobre todo por ejemplo, el caso de China, que está desarrollando aviones de quinta generación y que, por ejemplo, cuando Ucrania le vende un portaaviones que es de la ex Unión Soviética, que se estaba terminando de construir y que ellos, en vez de destruirlo, lo que hacen es propiamente adaptarlo, investigarlo y a partir de las experiencias propias terminar construyendo unos cuantos de más y con unos contrapesos contra la nueva generación de los portaaviones estadounidenses. Mi pregunta va más sobre esa carrera armamentística que se está experimentando hoy sobre, por ejemplo, Taiwán, las tensiones con Taiwán, Hong Kong en Asia, pero también en el caso de Medio Oriente, con India como factor ahí primordial, con China y Pakistán, y también obviamente Israel, que es como el que da la bandera occidental sobre los avances tecnológicos. Hay pues como una infinidad ahí
de material bélico, pero también propiamente lo que vive Ucrania, que realmente es como una experimentación del armamento soviético, porque la mayoría son de esas disidencias de los armamentos soviéticos, pero también de la experimentación de la nueva tecnología rusa. Entonces va más o menos sobre esa nueva carrera armamentística que estamos viendo a qué apunta. Bueno, dos cosas. La primera es que hay un asunto que no lo dice la historia todo el tiempo y es que las carreras armamentísticas se sabe cómo inician, pero no se sabe cómo terminan. Ucrania en estos momentos cada vez está más desprovista de apoyo internacional. Saben ustedes las tensiones que hay en el Congreso de los Estados Unidos en estos momentos para ver si apoyan o no más material bélico. Trump acaba de decir que por supuesto no iba a apoyar la mayor presencia del material infante bélico en el territorio ucraniano. Con ello entonces creo que Ucrania está, su guerra por lo menos está pasando a un segundo nivel. Y con ello la guerra el Mediterráneo, el Levante, la Palestina de Israel, está reuniendo unas resonancias mayúsculas que sin lugar a dudas están rearmando o proponiendo un rearme inusitado, bueno, no tan inusitado, pero sí alarmante en el Medio Oriente en estos momentos. Egipto ha dicho que si Rafat se toma, va a defenestrar los acuerdos del Camp David, que recuerden que son unos acuerdos que procuraban el reconocimiento del Estado egipcio, al Estado judío, luego de las guerras del Yom Kippur. Y con ello entonces, defenestrar el Camp David casi que es llevar a ambos estados a una latencia bélica. Por su parte, India y China tienen una rivalidad histórica en el plano de los conflictos armados. Si la India, perdón, si China vota dos portaaviones, la China vota uno. Si la China vota dos, la India vota uno. Si así entonces crecen en armamento los unos, los otros también los intentan superar. Es decir, allí vemos que todo el tiempo hay una increíble subida de carrera armamentística que es altamente preocupante si lo pensamos desde las vidas humanas y desde el punto de vista humano, por las consecuencias, por supuesto, que eso podría desembocar. No es entonces gratuito, además, de nuevo yéndonos al espacio europeo, que la OTAN esté apoyando y empujando a muchos de sus estados a contribuir con ese 2% del Producto Interno Bruto anual para robustecer su sistema de defensa. Y no es gratuito, además, que en estos momentos estados del Medio Oriente, justamente pensemos el caso de Pakistán o pensemos el caso de Irán, cada vez estén exacerbando más sus discursos. Es decir, uno sin lugar a dudas puede plantear que hay un momento de efervescencia geopolítica y militar muy fuerte que está llevando a que esas carreras armamentísticas estén tomando niveles alarmantes, de los cuales no se veían hace mucho tiempo. Con el caso de Taiwán, sí, te diría que eso es un caso bastante coyuntural. No creo que China quiera poner a prueba la fuerza militar de los Estados Unidos. Tampoco creo que en un futuro próximo y más si gana Trump la presidencia, Estados Unidos quiera irse a por toda con el caso de Taiwán. Así que entonces lo que les restaría es robustecer sus armadas. Bueno, siempre lo han hecho desde 1949, robustecer los taiwaneses sus ejércitos, pero son ejércitos militares absolutamente limitados en lo demográfico, en lo económico, en lo territorial, que sin lugar a dudas así crezcan en capacidad armada, no tienen manera de contrastar al gigante chino. Es en últimas Taiwán un apéndice militarmente de los Estados Unidos. Hay una tesis, la tesis de Spitman en la geografía, en la geopolítica, que apelaba a que el corazón del mundo tenía que ser rodeado por un Rimland que abordara a ese mundo soviético, a ese mundo ruso en la actualidad, desde una perspectiva de la contención. Estados Unidos está presente en Japón
y está presente en Taiwán y en Indonesia, tal vez también en la India últimamente, en parte un poco obedeciendo esas tesis del Ringland de Spikman. Entonces, habría que tomar con cuidado ese caso, ese paradigma de Taiwán, porque todavía no creo que vaya a producirse una carrera sumamente fuerte y no armamentista por ese caso en específico. Ahora, si me preguntas por otras tensiones en los mares de la China meridional, sí que están creciendo las tensiones. Pero digamos que eso puede ser arena de otro costal. Podría llevarnos a otras conversaciones. Yo creo que Europa tiene un gran problema y es el debate entre la utopía y el pragmatismo. Y ese paneuropeísmo, esa unión y lo importante de estar unidos comienza a chocar también con unas nacionalidades y unas micronacionalidades que se fragmentan. O sea, así como el etos le dio a los alemanes para reunificarse muy rápido, porque uno va a ver que esa sociedad para el 93 ya estaba muy cocida y no es porque sencillamente hayan ganado el Mundial de Italia 90. O sea, realmente el entenderse que eran harina del mismo costal separados de manera artificial e integrarse. O sea, la Merkel no ganó por ser de Alemania del Este, ni, ni es como el elemento en este momento. Pero tenemos otro montón de nacionalidades que están ahí. Sin embargo, los modelos tienen límites. Y en el 2011, el modelo europeo, también guiado por esa utopía, intentó llevar esa versión de su mundo con la primavera árabe a otros territorios y fue un fracaso. Y la primavera árabe va a llevar a ampliar los conflictos de una Libia que era caótica, pero estaba organizada en torno de un personaje que la misma Europa había condenado, se había reconciliado, lo volvió a condenar y ahora no sabemos qué es Libia. Y en Egipto, sencillamente, Hosni Mubarak, que había estado nominado al Premio Nobel de Paz y que había tenido como todas las cosas, de repente otra vez cayeron, pero ¿cómo tenemos a Hosni Mubarak ahí? Y no, es un mal tipo, termina preso, pero le ganan los hermanos musulmanes y ahora les toca quedarse calladitos para el CIS. Eso nos implica que quizás entonces los modelos utópicos tienen sus fallas y que ellos mismos tienen sus problemas. Pero lo que tocaba el profe Juan al final, ¿qué pasa cuando las guerras que no nos esperábamos pueden llegar? Y estos resquemores de lo que está pasando en torno a la franja de Gaza nos están activando cosas. Hoy estamos, pues esta semana realmente, porque mientras se hace el proceso, se vota y se tienen las asambleas de este fin de semana, en Michigan, las primarias y contrario a todo pronóstico, más allá de lo aburrido que puede ser si Paley le gana pues a Trump o si Biden, cualquier profesor de universidad que se haya lanzado contra él gana o no, hay un movimiento de personas que están diciendo no nos interesa ninguno porque Biden está apoyando el ataque israelí sobre Gaza. Entonces, creo que es como un movimiento que está diciendo yo quiero resistirme. Estados Unidos no tiene los niveles de comunidad islámica que tiene Europa. ¿Qué va a pasar cuando el panislamismo, digan, ¿y por qué no hacemos nuestro propio partido político? ¿Y hasta dónde entonces esa Europa tan democrática está dispuesta a que les aparezca en el sur de Andalucía un partido islámico y que les puede ganar en Almería muerto de la risa la alcaldía y les puede ganar entonces? ¿Qué va a pasar con eso y hasta dónde les va a durar esa utopía? Además, en España están ambientados, por supuesto. La catedral de Córdoba, pues esos paisajes. Me haces recordar, no voy a responder en efecto tu pregunta, pero voy a hacer un comentario, es que me haces recordar de nuevo a Rusia. Putin dijo, acepto migración islámica, pero con dos condiciones. Aprenden ruso y tienen que seguir tradiciones y cultura rusa. El resto pueden hacer las oraciones hacia la Meca que quieran. Pueden comer con la mano que deseen, o hacer lo otro con la otra mano, etc. En efecto, entonces, hay
necesidad de pensar el mundo europeo frente al mundo islámico en estos momentos muy fuerte. Pero ten en cuenta que la proporción demográfica no es tan alta. Lo que pasa es que la proporción de un sujeto con burka caminando por París sí es muy alta. La representación de la mujer con burka sí es muy alta. Si uno observa las tasas demográficas de musulmanes en Europa, no llegan al 10%, son incluso menores al 10%. Pero en efecto, lo que sí está sucediendo es que ellos han conservado una conexión con su territorio. Y entonces el sujeto de Túnez se sigue sintiendo y viendo más tunecino, así sea él la tercera o cuarta generación de los que llegaron a Europa. Y al mismo tiempo, en la actualidad, en el mundo europeo, estamos viendo que hay crecimiento de las mezquitas, hay crecimiento de los colegios que educan bajo la SUNA, hay, digamos, una avanzada del proyecto islámico que sin lugar a dudas puede alentar esos nuevos nacionalismos. No voy a decir que no, pero sobre todo es que estos otros son muy distintos, entre comillas. La concepción, la representación del oriental siempre ha sido la antípoda de Occidente. Siempre ha sido ese distinto, el que se puede discriminar, el que está jerárquicamente en un plano inferior. Y con ello, esa reproducción y que sean esos los que vengan al mundo y no nosotros a ellos, causa un cambio de paradigmas bastante fuertes que sí podría llegar a oponer partidos islámicos en el seno de la sociedad europea. ¿Cómo los absorban? ¿Cómo los contengan? ¿Quién sabe? Ya veremos. Sobre lo que acabaste de explicar, teniendo en cuenta cómo Occidente percibe y entiende y imagina a Oriente, y viendo el crecimiento que está teniendo, sobre todo en Europa, ¿cómo se puede cambiar ese imaginario que tenemos de este lado sobre que ese otro es peligroso? Porque realmente no se puede comprobar eso. De hecho, el mundo islámico tiene aproximadamente 1.600 millones de personas y los actos terroristas están ejecutados por una perspectiva minúscula. Incluso muchos de los actos terroristas eh, ejecutados en Occidente vienen de grupos islámicos que en el pasado tenían unos vínculos directos con Occidente, los talibanes que son. El ISIS en últimas aparece en el concierto internacional como un intento de desestabilización de Siria, parte del Líbano, esta zona geográfica. Y entonces pensemos que son parte también esencial esos, digamos, esos discursos que jerarquizan y ponen en un ámbito inferior a los otros, a los islámicos del horizonte europeo. Ahora, frente a tu pregunta, ¿cómo hacerlo? Es bastante difícil, sobre todo porque tenemos una forma de pensamiento muy occidental, binaria, el 0 o el 1, hombre o mujer, bueno o malo, que siempre intenta poner al otro como contrario. Desde los griegos estamos reproduciendo lo mismo y no hemos parado. Estamos entonces en esa postura de crear al otro como a imagen diametralmente opuesta a mí. Yo lo digo todo el tiempo en clase, las teorías sociológicas de la identidad, la sociología de la identidad necesita del otro, necesita del otro para o atacarlo o hacerme similar y con ello aunar tejidos. Tendríamos entonces que decidir cuál es ese otro que queremos construir. Y ese otro solo se construye desde la reflexión de el ethos de lo humano, desde la reflexión de esa condición humana que es absolutamente garrafal, como comprobamos en la historia, pero que también puede ser en algunos momentos montados. Te podría decir eso. Gracias, profe. Por favor, un fuerte aplauso para Juan David.
Llegamos pues al final de esta primera sesión de la Cátedra de Historia UPB en su ciclo 2024-1, El mundo a los 35 años de la caída del muro de Berlín, y queremos agradecer a todo el público, tanto presencial como virtual, que nos verá diferido, se han involucrado con este conversatorio. También le agradecemos a nuestros profesores por sacar este espacio, al profe Sandra, al profe Carmen que nos acompañó, estimados colegas, gracias por estar con nosotros. Y por sus aportes a los asistentes, de manera especial al profesor Juan David Restrepo Zapata por su conferencia excelente, El muro de Berlín y sus huellas en Europa. Agradecemos también al personal de auditorios, Rigo, a nuestra practicante que se tuvo que marchar hace un segundo, al equipo europeo humanista y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad, su acompañamiento técnico, apoyo logístico y convocatoria, y todo el equipo de trabajo para la realización de este encuentro. Les deseamos una feliz tarde y noche y esperamos nos acompañen en nuestra próxima sesión, que será el 19 de marzo, martes 19 de marzo, con la profesora Carmen Lucía Cataño Balseiro. El título de su ponencia será Los historiadores y su tiempo presente, la historiografía alemana tras la caída del muro de Berlín. Entonces los esperamos en este mismo espacio para que nos acompañen. El ciclo está brutal, por favor, no nos olviden, acá estaremos. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos y todas.